Ha llegado la hora de la recuperación económica. Y necesitamos Esto fue un atentado que le lanzaron aquí a Nicolás Maduro. La granada cayó, o sea, la granada, no sé qué carajo sería, cayó dentro de un edificio, fue una explosión muy grande. Eso parecía que hubiese habido un terremoto. Los edificios de nosotros se estremecieron. Dios mío, que salgan toda esa gente que están ahí, que no hayan muerto. Yo en la primera explosión me asomo hacia el balcón y me asomo a la calle y veo en actitud un tipo muy sospechoso que iba y venía y veía hacia los edificios. Y luego se oye un ruido estruendoso muy raro. El dron venía lo vio el vecino del piso 7, que fue que me contó cuando bajamos todo. Lo vio, cuando descendió, el aire se lo llevó, pegó primero más o menos a la altura del piso 3. Y de ahí se fue hacia abajo y en fracciones de minutos explotó. Y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior, incrementando el espiral de violencia. No solamente fue un acto de delito de magnicidio, sino también un homicidio en grado de frustración contra el pueblo de Venezuela que estaba asistiendo al acto. Se armaron 2 equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado terrorista. Cúcuta, el norte de Santander. Esta es la cabaña Atalanta. Esta cabaña queda en Chinácota. Estas fotos son tomadas del celular y de las tablets de los terroristas. Precisamente dentro de las instalaciones aparecen los terroristas Brian de Jesús Oropesa, alias el poeta. Mejor deberíamos llamarlo alias La Rata. Henry Ver Rivas Vivas, alias Morfeo, y Alberto José Bracho Bosques, alias Portu. Soy el sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterio Vanegas. Me fui de baja por propia solicitud en el año 2013. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2017, me contacta el teniente Pico para decirme que todavía sigue en pie la lucha para salir de este régimen. Y me dice que si podía dar instrucciones de vuelo de dron a unos muchachos. Yo le dije que no sabía volar dron, no soy piloto ni nada por eso, nada por el estilo. Simplemente piloto, mecánico de aviones, estructurista. Sin embargo, él me dice que si lo puedo apoyar en ese proceso en manejar un carro. Yo le dije que sí y me invita para Colombia. En febrero me dirijo directamente para Colombia, paso con mi carnet fronterizo normal sin ningún problema, y estando allá en San Antonio me recibe el teniente Pico ahí en Cúcuta.
para el campamento, me muestra a los muchachos, me dice más o menos cómo es la cuestión, la operación, que era un atentado contra el presidente, y ahí me pone en contacto directo con Omar Taboski. Me regreso para Venezuela y posteriormente en junio, los primeros días de junio, regreso pues a Colombia, pero tengo problemas con la documentación, me quitan el carnet fronterizo. Cuando llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Cuando la instrucción era que cuando llegara a San Antonio, ¿verdad?, me dirigiera normal hasta por el puente normal, y cuando llegara a las autoridades colombianas dijera o preguntara por el señor Mauricio Jiménez, que es un jefe de ahí de la cuestión de inmigración de Colombia. Paso sin ningún problema hasta Colombia, me está esperando Pico ahí y nos vamos otra vez para el campamento de julio, esperando los drones, y los drones debieron haber llegado el día 4, pero hubo problemas en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto. En los procesos, doy novedades a Taboski y me regreso para mi casa. Estando en mi casa, a los días posteriores me regreso a Chinácota, vuelvo a pasar por el mismo sitio sin ningún problema, pidiéndola otra vez con el señor Mauricio Jiménez. En Chinácota, sus habitantes están dedicados a las labores del campo. Son campesinos buenos, trabajadores, que se cultiva diversos productos. Es gente que vive del turismo y del comercio. En general, los habitantes de Chinácota es gente laboriosa y honrada. Pero en los últimos 20 años se ha venido presentando un fenómeno en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios adyacentes, y es cada vez hay una mayor penetración del narcotráfico en la región y en los sectores productivos, y eso ha tenido un impacto también en Chinácota y en otros municipios del departamento. E igualmente la incursión paramilitar, además de incursionar en estos municipios, se asentó en algunos de ellos. Aquí hay prácticas de ilegalidad y de criminalidad que nunca han sido superadas. Aquí hay redes de lavado de activos, redes de corrupción, servidores públicos que se roban el erario público y hacen inversiones en los municipios del área metropolitana, incluido Chinácota. Chinácota se ha convertido, lo han usado grupos ilegales de paramilitares y de narcotráficos para su beneficio. Y ahí, entonces, por ejemplo, algunos de ellos han convertido a Chinácota como su centro de operación. Y Chinácota fue el centro de operaciones de quienes intentaron acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. Con pruebas, lo afirma el gobierno venezolano. Un poblado de más de 16.000 habitantes, a casi una hora de Cúcuta. Acá
Para muchos es mejor pasar desapercibido. El que pregunta sobre el lugar donde entrenaron los autores del atentado frustrado recibe respuesta. Pero lo amenazaron. No, pero usted no le está perdiendo nada ahí. ¿Para qué se van a averiguar cosas que no son de no le incumben a usted? Esto es mente así. Eso le dio miedo. ¿Es una amenaza? Claro, no le dio miedo. Sí, señor, usted no se meta en eso. Lo previno. Es más, usted puede averiguar cosas que usted no le está preguntando. En este barrio, la mayoría son cabañas de alquiler vacacional. A veces las construcciones obligan a tomar otro camino. Hay que ir a pie. Aquí la piscina es bonita, es mejor que aquella. ¿Sí? Claro. Es común que el que cuida la vivienda la muestra a posibles ocupantes para tratar de rentarla, sin muchas preguntas. Residencias de descanso, aunque de una de estas casas se logra ver desde arriba la piscina donde se grabaron los mismos delincuentes probando los drones que utilizaron en el atentado, ahora alquilada por otros inquilinos. Constatamos que la finca existe, pero todos parecen o no saber o herméticos en el tema. Un atentado contra el presidente venezolano. ¿Usted no sabe nada? ¿Dónde está esa cabaña? No sé nada. Pero usted es de aquí del pueblo. Sí, yo soy de aquí, Chinaco. ¿Y no ha escuchado eso? No he escuchado. No he escuchado nada. ¿Por qué no se ha investigado lo que denuncia el presidente Nicolás Maduro justamente en ese lugar? Que ahí está la finca, que ahí, ¿por qué no se ha investigado? No se ha investigado ni se va a investigar, porque aquí todo lo que relacione a narcotráfico, a paramilitarismo, a sectores del establecimiento del norte de Santander, a los sectores que dominan, que son hegemónicos en la economía, en la política, todo lo que relaciona a esos sectores, que están ligados muchos de ellos a la criminalidad, al paramilitarismo, al narcotráfico o a las redes de corrupción, no se toca ni se investiga. Porque aquí hay un bloque hegemónico, dominante, que controla el departamento, que controla la economía, que controla la política y que controla y que tiene unas estrechas relaciones con la ilegalidad. Aquí, sobre todo en el área metropolitana de Cúcuta y en parte de la frontera con el municipio de Tibú, estos grupos paramilitares se entrenan para desarrollar acciones de paramilitarismo en territorio venezolano. Lo que huela a Venezuela, todo lo que se señale desde el gobierno venezolano, aquí es objeto de burla. Pero es objeto de burla porque ellos saben en el fondo que no van a investigar. Y es objeto de burla porque ellos creen que eso no se conoce, cuando aquí es un secreto a voces de los vínculos que hay con la criminalidad de todos estos sectores. Ahí el 29 de julio, ya estamos de regreso con los drones desarmados, que lo pasamos, mi persona con los otros muchachos, y llevarlo hasta Barquisimeto. Ahí lo recibía un señor que se hacía llamar Pastor. Y ahí posteriormente hicieron unas pruebas en una casa, se volvieron a desarmar y los traímos para acá para el día 1 de agosto. 1 de agosto, para estar aquí con los días previstos, en donde ellos iban a proceder a armar los drones para hacer el atentado. Juan Carlos Requesén Martínez, venezolano, 18-757-028. Fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal. Una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Una fracción de la amplia declaración del exdiputado Requesén, quien confiesa
que es Julio Borges, quien lo conecta y a quien él servía para enviar este personal al mando dentro de Colombia del terrorista Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, quien es dentro de Colombia, en el norte de Santander, quien recibe en la cabaña Atalanta a los terroristas y quien dirige su entrenamiento. Nos dicen que está protegido en Colombia. Este señor, alias Pico, es el operador de Julio Borges en el norte de Santander para la preparación del atentado y el entrenamiento de los terroristas. El día 5 de agosto, un día después de lo del atentado, tengan que ir a la Embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo a la Embajada de México y simultáneo a la Embajada de Colombia, que desde Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera. Hoy tenemos elementos de convicción de la participación de diplomáticos de Chile, Colombia y México en la protección de estos sectores que ejecutaron el acto terrorista. Hay elementos de convicción y estoy dispuesto a que se nombre una comisión internacional para una investigación independiente y aportar todos los elementos de convicción que tenemos y testimonios de la participación y complicidad de elementos diplomáticos de los gobiernos de derecha de Chile, Colombia y México. Los medios de comunicación y las empresas transnacionales de comunicación han venido dando una cobertura sesgada al tema del atentado contra el presidente Nicolás Maduro, principalmente a través de una lógica de deslegitimación y desacreditación de lo dicho por las instituciones venezolanas, que se niega toda la versión que ha sido corroborada por las investigaciones del Estado venezolano y se van sustituyendo a partir de ciertos recortes. Es decir, se toma de ese discurso una parcialidad o una parte concreta de ese discurso que permite o la burla, por un lado, o el desacreditamiento del actor que está denunciando el discurso o de la propia institucionalidad venezolana. Cuando ellos utilizan las comillas, utilizan los supuestos, utilizan una serie de condicionantes en el discurso que dan a entender que lo que están diciendo pudiera ser falso. Bueno, esas autoridades quedan ante el discurso internacional, que es el que es escuchado por las transnacionales de la comunicación, queda prácticamente invisibilizado y queda negado. Por eso podemos estar hablando de una censura al gobierno o al discurso del gobierno venezolano y de una expropiación de la palabra. Es decir, los que pueden hablar son, bajo la lógica de la libertad de expresión ligada a la libertad de empresa, son los propietarios de las empresas de comunicación, en este caso las transnacionales de la comunicación. Es un insulto a la inteligencia y es un insulto a la verdad que continúen insistiendo en la tesis del supuesto atentado o en la tesis de lo que el estruendo, el incidente, fue un magnicidio en grado de frustración. Cuando este tipo de sucesos ha ocurrido en otros lugares del mundo, en Francia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos o incluso en otros países del sur de nuestro continente, han sido tratados dándole veracidad instantánea a todas las informaciones que salen o que son producidas desde el Estado, desde las autoridades legítimamente constituidas, ¿ok? Entonces, con Venezuela ha ocurrido
algo distinto. Con Venezuela no le han dado veracidad al discurso oficial y los medios han producido sus propios discursos, porque aquí también una cosa curiosa, son los propios medios los que condicionan la realidad de lo que ocurrió, y no es un actor político que está condicionando, son los propios titulares de los medios, es decir, es una lógica editorial de los propios medios. Esos otros discursos son negados. Nadie está chupándose el dedo y pensando que Maduro va a salir por las buenas, por Dios. La salida es por la fuerza, la salida es por la fuerza. Lo más importante ahí es la violencia que se está concentrando en la negación del otro, en la negación de la persona que piensa diferente a mí, en la no aceptación de esa persona, en que ni siquiera soy capaz de escuchar esas otras palabras, sino que más bien apenas las escucho, las quiero aniquilar. Me llamaron, me combinaron a una reunión, yo no quería ir porque soy perezoso, ¿no? Pero fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale. Fallaron en el atentado, pero expertos aseguran que todo parece valer para derrocar un gobierno legítimo. Y el ejemplo es el hecho de crear escenarios con números inflados sobre migrantes venezolanos. Y entre tanto, la crisis humanitaria continúa agudizándose en Venezuela. Es inocultable la crisis del país sudamericano, cuya gente sigue saliendo. Tratar de construir una narrativa que permita eventualmente llamar al Estado venezolano como Estado fallido, y a partir de ahí poder hacer una intervención de cualquier tipo, ya sea estas intervenciones que ya hemos visto en diferentes países del mundo, llamadas intervenciones humanitarias, o una intervención mediada que force al gobierno venezolano a tomar decisiones que están incluso contravenidas con la propia legislación interna. Nosotros hemos hecho un cálculo de entre el 3 y el 5% de los casi de 40.000, entre 40 y 50.000 personas que cruzan diariamente la frontera, entre el 3 y el 5% no regresan el mismo día. Porque muchos de los venezolanos, y sobre todo los colombo-venezolanos, están llegando a la región a realizar algún tipo de actividad económica en la ciudad y regresan en la tarde. De eso nadie habla, porque lo que importa es posicionar en el imaginario de la gente que Venezuela se está vaciando. ¡Chao, Maduro! Chicos, ¿ustedes se van del país o van y vuelven? ¿Y qué van a hacer a Colombia? Comprar mercado. Comprar mercado de leche. ¿Ah, sí? ¿Siempre van a hacer lo mismo? Claro. ¿Este año se va del país? ¿No? ¿Va y vuelve? ¿Van y vuelven? Sí, sa. ¿Van y vuelven? Sí. Sí, no se van del país. Vamos hasta la parada. Es indudable que en la frontera hay una crisis. Nosotros estamos viviendo una crisis social y económica. La frontera colombiana es una frontera cooptada por la criminalidad. Y el gobierno y el Estado colombiano son cómplices de eso. El dinero, el narcotráfico, el dinero, el paramilitarismo ingresa a la economía cucuteña y a la economía fronteriza. Y aquí no se habla de eso ni se captura a nadie. Aquí hemos denunciado, existe una complicidad total y una impunidad para la criminalidad. Sorprendido con todo lo que vamos descubriendo de la intervención de la oligarquía colombiana en la política venezolana y el traslado de los métodos sicariales, criminales, asesinos, fascistas que la oligarquía colombiana ha impuesto en Colombia durante un siglo, su traslado a territorio venezolano de la mano de dirigentes políticos de la oposición.
derechos humanos en norte de Santander y en la frontera con Venezuela, la violencia no ha cesado. A pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC, a pesar del cumplimiento de los acuerdos que ha realizado las FARC, en el marco del acuerdo con el gobierno nacional, en el departamento y en la región no hemos notado, no se ha tenido un impacto positivo, una rebaja o un alivio en términos de violaciones a derechos humanos y de conflicto armado en la región. En el primer semestre de este año en el departamento se han denunciado 108 casos de personas que han sido desaparecidas de manera forzada. Las amenazas contra líderes y los asesinatos continúan. En nuestra oficina, en la Fundación Progresar, en el primer semestre estamos acompañando 18 casos de amenazas directas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en norte de Santander. 11 han sido asesinados en este año. Los cultivos de hoja de coca continúan incrementándose. La presencia de los carteles mexicanos como los grandes compradores de la pasta de coca en la región ha tenido un impacto directo en la violencia. Somos una de las pocas regiones del país en donde el crimen de la desaparición forzada se ha convertido en un delito permanente. Aquí no ha cesado la desaparición forzada de personas. Bastante duro, bastante difícil, pero seguimos con la esperanza viva de encontrarlos. He hecho lo imposible y lo seguiré haciendo porque él debe regresar. Esa es culpa de la violencia. Esa es culpa de la misma inseguridad que vivimos acá en Colombia. Esa es culpa del abandono del Estado. Es un hecho muy complicado, es un hecho que nadie si no lo vive no lo entiende, ni nunca lo va a comprender cuál es el dolor que uno siente cuando tiene una persona desaparecida. Es muy duro. Aquí hay una crisis social que el Estado colombiano no ha querido responder y que para evadir su responsabilidad ha posicionado en el imaginario social que los responsables de la crisis es el gobierno venezolano. Y eso no es cierto. Es el Estado colombiano el responsable de la crisis social, económica, política y de violencia que vive la frontera colombiana y el norte de Santander. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Sir, this is a crisis where the region has not been as loud and active as we would like to see. We think they need to do more, but the international community, the world in general, needs to realize that we have a dictator in Venezuela. El nuevo gobierno, del señor Trump, amenazó al gobierno Santos con desertificar, con no reconocer los esfuerzos que se hacen acá en la lucha contra el narcotráfico y en no girar recursos de apoyo a esa lucha. Y eso llevó a que el gobierno Santos endureciera, entre otras cosas, su postura con Venezuela. Es innegable que el gobierno colombiano lidera en Latinoamérica y tal vez en el mundo un bloque de países que han tomado la decisión de manera irracional e irresponsable de hacer todo lo necesario, sacar del gobierno al presidente legítimo que tiene Venezuela. Yo creo que la derecha venezolana, y sobre todo acá el conflicto reside centralmente en el exterior, está buscando la forma de lograr un desenlace en Venezuela. Para eso piensan en un golpe de Estado, piensan en un magnicidio, evalúan el escenario de la intervención, las elecciones ya las han perdido y lo que vimos el 4 de agosto es que efectivamente estaban intentando hacer una acción nunca vista antes en la historia, como es un ataque con drones, no solamente a Nicolás Maduro, sino al alto mando cívico-militar, a los representantes de los poderes públicos, o sea, para abrir un escenario absolutamente caótico que luego trabajarían para hacerse con el poder político. Lo que vemos acá es qué clase de enemigo tenemos enfrente. Y digo enemigo porque no es un adversario quien está dispuesto a matar al otro para lograr su objetivo. All options are on the table, everyone. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Every option is on the table with respect to Venezuela.
Necesitan, digamos, un modelo de continente donde Venezuela es un mal ejemplo, a pesar de las dificultades. Necesitan gobiernos totalmente subordinados que sigan, en términos económicos, políticos, culturales, su modelo de sociedad, de economía y de cultura. Y en segundo lugar, evidentemente, por el tema de los recursos naturales, petróleo, todas las riquezas mineras que hay en este país, y porque para ellos esto les pertenece. Todas las investigaciones conducen a que el atentado terrorista del 4 de agosto se preparó, se financió y se planificó desde territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. He hecho del conocimiento del gobierno de los Estados Unidos por vía diplomática del nombre, de la responsabilidad y de las pruebas de los autores intelectuales, de los financistas y los planificadores de este grave atentado terrorista del 4 de agosto pasado.